Sí, así. Así nos vemos bien. Hola Denise, ¿cómo estás? Hola Perla. Hola Lofram, ¿cómo estás? ¿Qué habrá? Pues ¿qué habrá? ¿Cómo que qué habrá? El día de hoy vamos a hablar de un tema. Ay, perdón, es que se está moviendo muy rápido todo esto. Pero bueno, a ver, vamos a ver si por aquí se conectaron. Bueno, ya se conectaron varias personas, Montserrat, Yofran, Lofran, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Excelente. Muy bien. Pues bienvenidas a todas y a todos a este espacio porque el día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero también puede generar a algunas personas con mucha controversia. Vamos a hablar sobre diversidad sexual, fobias y salud integral, precisamente en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la homo, lesbo, bi, transfobia o todas las fobias a la diversidad sexual. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Denle compartir para que más gente nos pueda como ver y como un poco informarse precisamente como de estos temas tan lindos y tan reflexivos, ¿no? Pero que también, que si no se reflexionan, pueden estar ocasionando mucho daño. Ay, perdón, está haciendo mucho calor, así que me preparé un cafecito para poder equilibrar como un poquito el calor aquí en casa. Ok. Pues bueno, creo que por ahí el maestro Joel todavía no se ha conectado. Pero bueno, quiero aprovechar para darles mis más cordial felicitaciones a todas las psicólogas y psicólogos el día de hoy, porque hoy también es el día de la psicología para todas aquellas personas que en algún momento nos formamos en esta bonita carrera. Les mando un gran abrazo, una gran felicitación y decirles que pues la psicología es una labor increíble, hermosa, una formación que nos permite reflexionar acerca de nosotras mismas, de nosotros mismos, de nuestras propias construcciones socioculturales, neuróticas, histéricas, ¿no? Que en algún momento la sociedad ha puesto en cada una de nosotras y nosotros, pero que al final este proceso de reflexión personal nos permite precisamente separar estas ideas culturales con las ideas propias y a partir de ahí generar un proceso de crecimiento. No es una tarea sencilla, no es una tarea fácil el echarnos un clavado en nosotras y en nosotros, pero con las herramientas adecuadas, la disposición y el cambio de actitud podemos generar grandes procesos internos y sobre todo que se vean reflejados en la sociedad. Así que muchas felicidades a todas y a todos, a las personas que se están formando también en esta carrera, muchísimas felicidades, qué buena opción eligieron. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando precisamente de diversidad, fobias y salud integral, precisamente en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la homo, lesbo, bi, transfobia. Esta celebración, o más bien este día, fue puesto el día 17 de mayo, ¿va? Todos los 17 de mayo se supone
que tenemos que generar acciones en pro de la no discriminación por orientación, identidad y expresión de género. Y digo por qué se supone, porque pues México ha firmado un convenio a nivel internacional desde el 2005 donde se compromete que en todo el país el 17 de mayo habrá muchas acciones para dar información objetiva, científica y laica en temas de diversidad sexual. Y digo se supone porque este año yo no escuché nada. No escuché nada de las autoridades, solo escuché hablar del coronavirus, ¿no? Que es un tema que ahorita está en boga. Pero en muchos países han generado estas estrategias precisamente a causa de las grandes incidencias de discriminación que sigue habiendo precisamente en la población de diversidad sexual. No es un día para celebrar, no es un día para festejar, no es un día para aventar confeti, serpentina y sacar la pluma. No. Es un día de acciones psicoeducativas, tanto de orden político como social, para educarnos los unos a los otros o las unas a las otras y generar estos procesos reflexivos y poder derrumbar aquellos mitos y tabúes que generan precisamente procesos de discriminación. Ahora, el 17 de mayo, ¿por qué se celebró esto? ¿O por qué se celebra este día de jornadas de lucha contra la homo, lesbo, bitransfobia? Bueno, tiene toda una historia. Se supone que para quienes estamos formándonos en el área de la psicología y profesionales de la salud mental, sabemos que desde el 17 de mayo de 1973, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad y la bisexualidad de ese manual que a veces nos encanta leer, porque entonces cuando lo leemos todos los trastornos nos quedan, que es básicamente el DSM o el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales en su versión número 2. Estamos hablando de 1973, ¿sí? Y no es hasta años después, en 1990, el 17 de mayo de 1990, que la Organización Mundial de la Salud eliminó por completo la homosexualidad y la bisexualidad de su clasificación también de internacional de enfermedades y problemas de salud. Entonces, fíjense cuánto tiempo tuvo que estar pasando de 1973 a lo que es 1990 para que precisamente se pudiera eliminar la homosexualidad precisamente de estos manuales de trastornos mentales. Pero ahora vamos a ir definiendo como un poco qué es la homofobia, la lesbofobia, la bifobia o la transfobia, que a mí me gusta como englobarlas en el término de fobias a la diversidad sexual. Se le dice que es fobias porque o fobias a la diversidad sexual porque estas van a fungir con cierto temor, odio, aversión hacia las personas con una orientación sexual no heterosexual o una identidad de género no cisnormativa, que va a generar en las personas precisamente algunas actitudes de burla, rechazo, intolerancia, y que incluso puede llegar a generar crímenes de odio o asesinatos de odio. A lo mejor ustedes podrían decir, oye, pero actualmente se sigue dando, ¿no? Tenemos que esperar las últimas estadísticas de la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio para poder identificar a nivel estadístico cuántos crímenes se han generado solo por el hecho de tener una orientación sexual
diferente a la heterosexual o una identidad de género no cisnormativa. Esto es muy importante empezar a reflexionar, porque entonces este tipo de prejuicio, señalamiento o discriminación es una especie de racismo, ¿sí? Pero un racismo sexual que discrimina a las personas no por su color de piel, sino por esta opción sexual, que obviamente va a estar afectando tanto a hombres como mujeres que incluso no se acatan a estos roles de género que socialmente pues están tipificados, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque cuando yo hablo de esto, fíjense muy bien, ¿qué sucede cuando vemos que a lo mejor un hombre no cumple como con esas expectativas socioculturales de comportarse como un verdadero hombre? ¿Sí? Entendiendo esto desde un marco social. ¿Qué pasa con aquellas mujeres a lo mejor que convivimos y las cuales a lo mejor se salen de esta línea del género que socialmente se ha establecido en sus cuerpos? ¿Qué es lo que pasa? A ver, ustedes piénsenlo un poquito. No generamos un proceso de señalamiento, no empezamos a burlarnos, no empezamos como a hablar de ellas o ellos. Y aunque no sean o que no pertenezcan a esta población LGBTTI, ¿no? Es decir, empezamos a generar un proceso de señalamiento, ¿sí? A través como de esas condiciones actitudinales que no encajan, ¿sí? Por el hecho, ¿sí? De que no están cumpliendo un rol específicamente de género. Entonces, fíjense que esta visión de cómo nace la homofobia desde un punto de vista, o la homo, lesbo, bi, transfobia, va como muy encaminado precisamente a esta construcción social de cómo debes de ser un verdadero hombre y cómo debes de ser una verdadera mujer. Es decir, por un lado se juega el papel de la construcción de género, pero por otro, ¿sí?, se juega el papel de nuestra sexualidad, que no la vivimos desde una visión heteronormada. Así es, como lo dice Hi, am Yes. Hola, soy Yes, en español. Nos etiquetamos luego. Claro, porque hemos aprendido en la cultura que todo lo que es diferente a mí, ¿sí?, todo lo que se sale de esta normativa puede ser señalado y por ende puede ser prejuzgado. En ese sentido, entonces, la homo, lesbo, bi, transfobia va a estar afectando precisamente a muchas personas que incluso ni siquiera son de la diversidad sexual. Entonces, es muy importante empezar a reflexionar esto, porque en el caso, por ejemplo, de México, y con mayor énfasis en el estado de Jalisco, la cultura que en algún momento vivimos de la sexualidad, pues está conformada a partir de precisamente ideales, ¿no?, o estereotipos de género, que van a precisamente a establecerse en hombres y se van a establecerse en mujeres, y que se van a encontrar incluso hasta matizados por un gran conservadurismo, y que en virtud precisamente de esta visión heteropatriarcal, incluso también, como lo dice por acá Denise, que ahí estoy dándole como una leidita entre ojos, dice, son discursos heteronormativos que comienzan a joder pensando que algo fuera de esa norma está mal. Y eso es una visión también judeocristiana. Es decir, por un lado tenemos la falta de información objetiva, científica y laica de lo que es la orientación, la identidad y la expresión de género. Por otro lado tenemos el desconocimiento de lo que son las sexualidades, y por otro lado tenemos estos reforzadores constantes de los roles de género que pueden venir de diferentes áreas o de diferentes instituciones. Primero familia, luego sociedad, luego medios masivos de comunicación, religión, y sobre todo desde una visión muy judeocristiana, porque también hay que entender que no todas las religiones
parten como desde esta visión. Tenemos religiones muy incluyentes, tenemos visiones religiosas que incluso pueden aceptar la idea de la dualidad, ¿sí? De lo masculino y lo femenino en cada una de nosotras y nosotros. Ay, ya no sé qué bilingüe dices, ¿no? Entonces, en ese sentido, en nuestro contexto va a estar generando actitudes de discriminación, de machismo, de sexismo, de misoginia y obviamente de las diferentes formas de violencia hacia la diversidad sexual. Por aquí dice, es la falta cultura y conocimiento, hay mucha ignorancia. Sí, y esta ignorancia ha pasado de generación en generación en generación. ¿Sí? Muchas de las veces pensamos que casi todo el foco principal de nuestros problemas existenciales y emocionales y sociales tiene que ver con la familia. Pues sí, pero al final la familia también se ha vuelto o se ha vivido envuelta, ¿no? Dentro de este sistema sociocultural de poca información con respecto a la sexualidad o a las sexualidades. Entonces, esto ha pasado de generación en generación. Ahora, muy importante también ubicar que estas fobias a la diversidad sexual pues se van a ir manifestando como desde cuestiones muy ligeras hasta cuestiones muy impactantes como son los crímenes de odio. Hablábamos hace un poquito que precisamente las fobias a la diversidad pues se manifiesta mediante el miedo, la aversión, ¿no? La violencia, el rechazo, sobre todo y con tintes que a mí de verdad me molestan mucho, que son el chiste, la burla, el desprecio, los prejuicios, el maltrato, incluso hasta la invisibilidad. El no tocar estos temas también genera o refuerza este tipo de ideas o prejuicios ante la diversidad sexual. Y que incluso en México se sigue invisibilizando uno de los puntos que a mí me parece impactantes, que hace falta generación de políticas públicas para esto y que son los crímenes de odio. Muchas de las veces la visión política o incluso judicial invisibiliza estos crímenes acomodándolos en lo que son los crímenes pasionales, ¿no? Dándole carpetazo inclusive, ¿sí? Y ya guardándolo en el baúl de los recuerdos sin darle un seguimiento y ver cuál es el problema de raíz. Entonces, esto pues obviamente va a estar violentando los derechos humanos de todas las personas, pero incluso va a poner en una situación de vulnerabilidad a aquellas personas que pertenecemos a la diversidad sexual. Vamos a leer algunos comentarios por acá. Dice, la mayoría de la sociedad, Tania García, etiqueta a las personas con preferencias sexuales diferentes como anormales o enfermas, cuando no debe ser así, y esto se debe precisamente por la falta de información y las ideas de la cultura. Acabas de dar en un punto súper importante. Las jornadas de lucha contra la homo, lesbo, bitransfobia a nivel internacional, ¿sí?, se generaron con la visión de erradicar la homofobia médico-psiquiatra, ¿sí? Es decir, que desde 1973 se empezó a generar acciones precisamente para quitar esa visión de enfermedad mental. Sin embargo, hasta 1990 se reconoce a nivel internacional y es por eso que muchos países se suman para evidenciar con acciones objetivas, científicas y laicas, precisamente, pues que la orientación sexual y hace poquito la identidad de género no son un trastorno mental. Hay que quitarnos esa idea de la cabeza.
No hay una situación de trastorno mental, no es una enfermedad, no es algo que se pueda cambiar o modificar, y que por ende la única herramienta que nos queda es la educación, es la sensibilización, son las acciones en pro de una educación sexual integral, objetiva, con perspectiva de derechos, que precisamente ayuden a todas las personas, tanto a la población de diversidad como a la sociedad en general, a cambiar este chip, ¿sí?, interno, y a estar revisando nuestros propios prejuicios ante el tema de diversidad sexual. ¿Por qué? Porque tanto como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud y la APA, que precisamente estos prejuicios, señalamientos o fobias a la diversidad sexual, pues va a tener repercusiones precisamente en la salud integral de las personas. ¿Qué significa esto? Significa que las personas de la diversidad sexual también podemos introyectar esos miedos, esos tabúes, esas ideas socioculturales erróneas que hay en el tema de la diversidad sexual, y podemos estar también afectando nuestra salud psicoemocional y por ende nuestra salud sexual. Hay una autora que se llama Marina Castañeda, que ella habla en su libro de la experiencia homosexual, tiene un capítulo lindísimo, se lo recomiendo mucho, sobre la homofobia, tanto social como la homofobia introyectada, como estas ideas culturales, heteronormativas, la idea, por ejemplo, de a vivirnos, ¿no?, bajo una visión heterosexual y querer obligarnos a vivir siendo heterosexuales, va a estar generando un montón de prejuicios internos que obviamente muchas personas lo necesitamos trabajar precisamente en un proceso terapéutico para poder, uno, vomitar esos introyectos, sacar esos introyectos y separar precisamente ideas que están introyectadas en una o en uno, para entonces descubrir quiénes somos, porque esto precisamente, sobre todo para quienes trabajamos en el área de la salud mental o la salud integral, es uno de los elementos básicos que hay que revisar en procesos psicoterapéuticos, este vómito, ¿no?, que en algún momento tendríamos que estar haciendo de todos los ideales heteronormativos que precisamente le pusimos a los cuerpos que pertenecen a la diversidad sexual. Ahora, esto va a estar generando un montón de miedos, claro, también, ¿sí? Y entonces va a haber muchas personas que debido a la homo, lesbo, bitransfobia, pues no quieran salir del closet, ¿sí?, que no quieran asumirse, ¿sí?, precisamente ante su familia, ante la sociedad, ante el trabajo, ante la escuela, por miedo precisamente a ser señaladas y señalados. Y claro que también esto va a afectar la mente y las emociones de las personas. Por eso es sumamente importante empezar a generar procesos de sensibilización, procesos reflexivos, generar cambios de actitudes, para que precisamente las personas puedan tener una visión completamente de lo que es las personas de la diversidad sexual. Y por acá alguien comenta, a ver, déjeme agarrar aquí. Dice, la mayoría de la sociedad etiqueta a las personas, y eso debe a la falta de información, esto ya lo mencionamos. Cari, saludos. Déjenme ver porque creo que están tocando. Ah, no, me imaginé. Estoy de acuerdo, el omitir los temas también es violencia. Claro, y sobre todo en temas de políticas públicas, es una situación que algunos autores le han llamado como la homofobia institucionalizada o institucional, incluso que estas las podemos ver en los diferentes espacios también escolares o laborales. Cuando no hay acciones y programas para las personas de la diversidad sexual en escuelas o en el área laboral o políticas públicas, estamos hablando de una homofobia institucional. Miriam Psicosex dice,
¿Qué políticas públicas y educativas podemos promover para la diversidad sexual? ¡Ay, eso está súper padre! Bueno, yo creo que hacen falta muchas políticas públicas, ¿no? Va a depender en dónde nos encontremos a nivel de estado. Por ejemplo, en Jalisco no se ha reconocido como tal el tema del matrimonio igualitario, aunque ya existe la posibilidad de contraer matrimonio personas del mismo género, ¿sí? Por ejemplo, te lo digo porque eso fue a partir de una jurisprudencia que se realizó en la Suprema Corte. Sin embargo, Jalisco todavía no ha acomodado en sus documentos locales el significado de matrimonio. Todavía podemos ver, ¿sí?, en el registro civil que dice el matrimonio es igual a un hombre y una mujer. Entonces se necesita una política pública que en algún momento genere ese cambio para que pueda tener mayor apertura precisamente, y que desde la parte ya oficial y escrita en algún momento podamos tener como esa claridad y ese acceso. Ahora, no tenemos una visión, por ejemplo, de la adopción. Hablamos del tema de la adopción y bueno, aquí en Jalisco, como en muchos lados, el tema de la adopción en personas del mismo género genera como muchas controversias, pero también esto tiene que ver mucho con el sistema político que en algún momento se ha dado para generar acciones y que las personas puedan adoptar fácilmente. Es decir, estamos hablando que genera un proceso de adopción en Jalisco, como en muchas partes del mundo, es un montón de papeleos y de trámites, ¿no? Pero hablamos que en Jalisco pues todavía no lo hay, ¿no? Tampoco en Jalisco tenemos una ley de identidad de género. Los programas de salud para las personas de la diversidad sexual todavía están como en veremos, ¿no? Es decir, se necesita generar un montón de políticas públicas a nivel gubernamental precisamente para alcanzar a tener los derechos como todas las personas. Ahora, tocas un tema muy importante, Miriam, porque la homo, lesbo, bitransfobia también se juega en las escuelas. Y entonces, en la parte escolar es muy importante primero pronunciarse a favor de la diversidad sexual, porque tenemos alumnas, alumnos, maestras, maestros que pertenecemos a la diversidad sexual, ¿no? Y el hecho de que no se nos tome en cuenta, el hecho de que a lo mejor no haya ni siquiera un mensaje, ¿no? Por ejemplo, el 17 de mayo, como otras universidades, que la verdad a mí me encanta, por ejemplo, la UNAM. La UNAM manda un escrito a todos sus trabajadores y trabajadoras para poder generar acciones en temas de la diversidad sexual, tanto en el mes de mayo como en el mes de junio, que es el mes del orgullo, ¿sí? Genera algunos videos documentales, establece diferentes acciones, conferencias, talleres, ¿no? Como parte de estos elementos importantes que se deben de tomar en cuenta, precisamente para que toda la población estudiantil pueda reflexionar acerca de la diversidad sexual. Ahora, pongo de ejemplo la UNAM, ¿sí? Que son las acciones que yo tengo como más presentes, ¿sí? Pero así como hay en el tema de diversidad sexual, hay para todos los temas. Por ejemplo, algo muy importante en las escuelas es empezar a erradicar el bullying por homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia o por orientación, identidad o expresión de género, que tenemos grandes incidencias precisamente de bullying o maltrato por orientación o identidad y expresión de género, que inclusive ya hay herramientas. La UNESCO sacó hace no muchos años un manual de directrices y acciones para erradicar el bullying homofóbico, lesbofóbico y transfóbico en centros educativos, ¿sí? Faltan protocolos, ¿no?, para la atención de las personas de la diversidad sexual, porque luego pareciera ser que estamos en un centro educativo y pensamos que todo va a ir bien, y no es así. La realidad es que sigue habiendo mucho prejuicio, porque al final todos estos prejuicios se van modificando a partir de esta revisión personal, este análisis reflexivo que en algún momento todas y todos podemos ir haciendo, ¿sí?, paulatinamente a través de procesos informativos, ¿sí? Dice por acá Carlitos Lescas, espero que no sea un árbol, desde su punto de vista como persona, ¿nace queriendo a cierto sexo o se forma en su crecimiento? Bueno,
Esta es la pregunta del millón, ¿sí? Y siempre ha generado como mucha controversia, ¿va? Lo voy a poner así. ¿Se nacen o se hacen? ¿Sí? Desde lo que yo me he formado, desde la base inclusive objetiva, científica y laica, todas las personas nacemos con una orientación o identidad de género ya preestablecida, ¿sí? Creo que hace como 2 programas mencioné este ejemplo. Es como cuando vas a comprar una cajita feliz a McDonald's, ¿sí? Y te tocó el monito que te tocó, y ese te tocó y no lo puedes cambiar, ¿no? Creo que pasa lo mismo con la orientación y la identidad de género. Nacemos con cuestiones ya preestablecidas. En el momento en el que nacemos nos enseñan una visión heteronormada, pero ha llegado un momento en el que nos asumimos o nos descubrimos y nos asumimos y salimos del closet. Entonces, esta situación pues obviamente ha generado como mucha controversia y todavía hay dudas si las personas nacemos o nos hacemos. Yo digo que nos hacemos patos, ¿sí? Porque obviamente uno sabe quién es, ¿sí? Uno siente quién es y uno no puede ser algo diferente a lo que no es. Pero para poder asumir tanto la orientación o la identidad, pues necesitamos precisamente erradicar estos prejuicios socioculturales que en algún momento están construidos, ¿sí? Lo mismo hablamos cuando mencionamos el tema de la identidad de género. El tema de la identidad de género, el de pertenecer a un género independientemente del sexo que en algún momento tenemos, pues también ya es algo cerebral, ya es algo que está en nosotras y en nosotros. Y no podemos ir contra la corriente viviendo una vida que no nos pertenece, sobre todo y más fuerte en el tema de identidad sexual. Ahora, yo juego mucho a veces en procesos reflexivos con este ejemplo, ¿no? Si alguien de ustedes en algún momento tuviera la oportunidad de cambiar su orientación sexual viviéndose como heterosexuales, ¿sí? O sea, asumiéndose, pensando que todos son heterosexuales, ¿no? Si tuviera la oportunidad de cambiar su orientación sexual para demostrarle a la ciencia que no se nacen, sino que se hacen, ¿ustedes cambiarían su orientación sexual? Piénsenlo, nada más. Y tengo algunas otras preguntas, ¿no? ¿Cuándo descubriste tu orientación sexual? ¿En qué momento tú afirmaste que te gustaban los niños o las niñas? ¿Sí? Y regularmente vamos a encontrar respuestas como 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, ¿sí? Pero esto mismo cuando se le pregunta a las personas de la diversidad sexual, no se les cree, ¿no? Se piensa, ¿sí?, por una visión heteronormada que a lo mejor decidimos cambiar por una experiencia traumática, que eso está completamente erradicado, es completamente falso, ¿sí? No hay una evidencia científica que diga que una situación traumática en la infancia haya modificado la orientación sexual. Tan es así que las terapias reparativas en la actualidad que se siguen dando, a pesar que en el 2010 la Organización Panamericana de la Salud estableció que las terapias reparativas o de reprogramación de la orientación sexual no sirven, no funcionan, no tendrían por qué estar operando y que solo las personas que trabajan como en este tipo de cosas pueden ser denunciadas. Y a pesar de eso se siguen trabajando, sobre todo estas como terapias reparativas traen un índole muy religioso, que en el estado de Jalisco, por ejemplo, tenemos por lo menos 2 organizaciones de corte religioso que trabajan con ese tema, pero que trabajan bajo el agua. ¿Por qué bajo el agua? La pregunta sería, si es algo objetivo, si es algo científico, pues deberían, ¿no?, de trabajar en la luz pública, y no es así. Entonces, esto es una situación ya más de nacimiento, ¿no? Que ahora la manera en cómo lo expresemos o lo vivamos, pues ahí es completamente diferente. Por acá Yamile dice, profe, cuando 2 personas del mismo género adoptan a un hijo, ¿tiene que ir al psicólogo el niño o la niña? Pues bueno, aquí va a depender
de cuál es la visión de llevarle al psicólogo o a la psicóloga. Porque yo creo que, al menos la experiencia que yo en algún momento yo he tenido con amigos o amigas que han hecho procesos de adopción, es que los meten a escuelas con una visión completamente diferente que la común, ¿sí? Regularmente están en colegios o en escuelas con una mayor apertura, donde tienen programas de educación, donde las mismas familias homoparentales y lesbomaternales generan procesos interesantes educativos, y por ende esas personas no necesitan, ¿sí?, sus hijas o sus hijos ir a un proceso de psicoterapia. Yo creo que va a depender de los casos, va a depender de las dinámicas familiares y va a depender precisamente de las escuelas. Esto es muy importante porque en la familia se les da mucho amor, mucho cariño, mucho acompañamiento, pero es en las escuelas donde empieza a generarse el bullying. Y si las escuelas no tienen programas de acción precisamente para erradicar cualquier tipo de violencia, entonces va a disparar en la personita un montón de cosas que a lo mejor ahí sí sería probable que estuvieran acudiendo a psicoterapia. Tania menciona, en la educación, ¿cómo podemos intervenir para informar a los chicos o chicas para que ellos comprendan o vean que estas preferencias sexuales no están mal, ya que forman parte de una identidad social? Mira, Tania, yo creo que la mejor herramienta que tenemos es la educación para la sexualidad. Entiendo que muchas de las veces los temas pueden estar generando controversias si proponemos el tema así tácito. No vamos a hablar de diversidad sexual, y a lo mejor algunas escuelas conservadoras, desde la parte directiva, ¿no?, dicen, no, eso no es un tema prioritario. Bueno, aquí yo creo que podemos darle una modificación, ¿no?, al tema de diversidad y hablar de educación para la paz, ¿no?, y empezar a generar acciones que vayan encaminadas en tono al respeto, a la igualdad, a la inclusión, ¿sí? Inclusive, sobre todo haciéndoles actividades, que yo ahorita les voy a dar una actividad en la que quiero que reflexionen, porque el verdadero cambio empieza en nosotras o nosotros cuando generamos un proceso muy reflexivo. Y bueno, yo creo que les voy a poner aquí como un poco el ejemplo. Entonces, este es un cuestionario que a mí me gusta, ¿va? Y que de hecho las personas que en algún momento han tenido clases conmigo y que llevan el manual de sexualidad, ahí se encuentra este cuestionario. Va, les voy a hacer una actividad y ustedes solo escuchen y traten de reflexionar. Primera pregunta, ¿cuándo descubriste tu heterosexualidad pensando que eres heterosexual, ¿no? Piensa. Segunda pregunta, ¿te costó mucho aceptar lo que eres? Tercera pregunta, ¿conoces casos similares? Cuarta pregunta, ¿piensas contárselo a tus padres y a tus amigos? Quinta pregunta. Sexta pregunta, ¿te has sentido alguna vez discriminado por ser heterosexual? Séptima pregunta, ¿cuántas veces has ido a un especialista en psicología o sexología para que ayude a aceptarte y te haga dejar de ser heterosexual? Octava pregunta, ¿qué sientes cuando oyes la expresión heterosexual de mierda o continúas las bromas y chistes gratuitos al respecto de tu heterosexualidad? Una vez que escuchaste estas preguntas, reflexiona el cuestionario con base precisamente a las siguientes preguntas. ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué te hizo sentir? ¿Y de qué te das cuenta? Y entonces podemos compartir nuestras experiencias. A mí este cuestionario me gusta mucho porque entonces da pauta precisamente a ponernos en los zapatos de las y los demás. Entonces, Tania, acabo de poner este ejemplo como una herramienta específica precisamente para una intervención en la que en algún momento podamos generar una sensibilización profunda. Y así como estas hay un montón de herramientas, Tania. Al igual, y si quieres contáctame, yo te puedo pasar hasta manuales de intervención de cómo generar acciones en las escuelas, en el aula, los talleres de intervención, etcétera.
Yes, dice, me recuerda mucho a un documental chileno que se llama Niños Rosas y Niñas Azules. Está muy bueno y lo recomiendo. Eso sí, con su paquete de papel higiénico al lado porque de seguro van a chillar. Claro, sí lo he visto y es muy lindo, ¿sí? Y qué bueno que nos haces este aporte, Yes, y de verdad lo recomiendo. Véanlo, se está en YouTube, ¿sí? Está en línea y lo pueden acceder a él muy bien. Y también este tipo de documentales que menciona Yes, Tania, son muy buenos para generar procesos reflexivos. Creo que ya terminamos los comentarios. Ok. Tania, en cuestión del ámbito jurídico, ¿cómo se ha logrado establecer a lo largo del tiempo la aceptación en algunos estados del matrimonio de un mismo sexo? Bueno, esto ha sido una lucha, es una lucha constante, ¿no? Que las organizaciones, precisamente de la sociedad civil, con elementos objetivos científicos y de corte jurídico, pues se ha logrado. Ahora, quiero comentarles que la visión jurídica, tenemos leyes que amparan, ¿no? Y mecanismos internacionales que nos amparan en este tema. Claro, y es así como las organizaciones, una vez organizadas, jalan estos documentos y empieza el impulso. Pero aquí va a depender de los prejuicios que tengan nuestras políticas y nuestros políticos. Les voy a contar un chisme. Fíjense que hace en el pasado gobierno, legislatura, no, hace 2 legislaturas de diputadas y de diputados estábamos impulsando precisamente, fíjense, tenemos, por ejemplo, desde el 2013, impulsando una ley de identidad de género en el estado de Jalisco. Llegamos con una diputada, ¿no? Que creo que estaba trabajando los temas de género. Claro que sin saber temas de género, ¿va? Estaba trabajando el tema de género. Y entonces generamos la propuesta de una ley de identidad de género. Y entonces ella nos dijo, ley de identidad de género, pero si aquí no existen las personas transexuales, o sea, yo no he visto ninguna. Y así como de, no, por favor, trágame tierra, ¿no? Ahí nos damos cuenta, ¿no? Que a veces las personas que están en los espacios públicos, en tomas de decisiones, en liderazgos, inclusive hasta en las escuelas, no tienen noción de lo que es la diversidad sexual. Lo mismo ocurrió hace algunos años cuando fuimos a la Procu para poder empezar a revisar expedientes o pedir permiso para revisar expedientes para hacer una estadística en torno a los temas de crímenes por odio, porque como saben, pues no tenemos estadísticas desde la parte oficial. Entonces, en ese entonces, creo que fue como en el 2008 aproximadamente, ¿no? Nos entrevistamos con el procurador y el procurador nos dice, pero aquí en Jalisco no existen los crímenes por odio, existen los crímenes pasionales y por lo tanto no hay crímenes de odio en el estado de Jalisco. No, trágame tierra. Entonces, vemos que esos aspectos, ¿no? Que la parte jurídica o la parte legal, los liderazgos, ¿no? Que se encuentran como máximos representantes de la ley, ni siquiera saben. Todavía, ¿no? La legislatura pasada tuvimos que trabajar con una diputada, que desde sus buenas intenciones, ¿no? Sí alcanzamos a sensibilizarla y a meter uno que otro tema en temas de salud precisamente, pero nos hablaba para que nosotros hiciéramos el discurso. O sea, y así como de, ¿qué? O sea, pero a ti te pagan, ¿no? Esa es la visión. A nuestros líderes, a las personas que en algún momento están en ciertos espacios, también les hace falta sensibilización. Entonces, aquí podemos ver reflejado todo lo que la discriminación o el prejuicio en algún momento viene como a generar, ¿no?
Ya lo dice el sistema, por ejemplo, de salud pública. El Departamento de Atención a la Salud hizo una investigación del Instituto de Salud Pública desde el 2004 y ellos tienen muy bien justificado que precisamente la ignorancia ha generado que las personas, ¿no?, de la diversidad puedan interiorizar precisamente esos prejuicios socioculturales, generando así una homofobia o una homo, lesbo, bitransfobia interiorizada, y que esto puede poner en una situación de vulnerabilidad a las personas, puede generar trastornos psicofisiológicos, distrés emocional, un estadio vivencial displacentero, porque obviamente ¿quién querrá ser LGBT si tuviera la decisión en un país donde el contexto es súper machista, súper homo, lesbo, bitransfóbico, donde no hay programas de educación, donde no se respetan los derechos humanos? Pues yo creo que nadie, ¿no? O sea, nadie en su, creo que por lógica, pues sí, una lógica consciente, si tuviera la decisión, pues nadie lo podría decidir. De ahí volvemos como a hacer énfasis, pues que el tema de la elección de la orientación y la identidad de género no es un tema de, hoy amaneció con mucho calor, voy a ser homosexual. Mañana que amanece nublado, no, que ya vamos a estar en épocas de lluvia, ¿no? Se supone, me voy a hacer bisexual. Y pasado mañana a lo mejor, o sea, no. O sea, esto no es como ir a comprar un helado, ¿sí? Tener un helado si hay una capacidad de raciocinio, de lógica y de análisis y selección, pero no en el tema de la orientación o la identidad. Porque ahora, si yo te preguntara, ¿en dónde se siente la orientación sexual? Pues de entrada es aquí, ¿no? En las entrañas, muy adentro, ¿no? ¿Sí? ¿Y dónde se siente la atracción? Pues también muy adentro. ¿Y cómo le hago para modificarla? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, en ese sentido, no es un tema que tenga que ver con procesos de selección. Ahora, en México, hace falta como muchas acciones en torno de generar políticas públicas, ¿no?, que ayuden precisamente tanto a lo económico, a la salud, a lo jurídico, a lo educativo, sobre temas de diversidad sexual. Pero hay herramientas, eso sí. Entonces es importante empezar a ubicar que la información es la base fundamental precisamente para generar un cambio de comportamiento, pero también la revisión personal nos va a ayudar precisamente a analizar nuestros prejuicios, bajarle a la discriminación y obviamente generar acciones que vayan en contra de la violencia hacia la diversidad sexual. Existen evidencias científicas que apoyan claramente que el estigma social, que el prejuicio y la discriminación o la violencia hacia las personas de la diversidad sexual pues puede generar muchas afectaciones, y hay que aclarar que no existe ninguna forma, por ejemplo, de cambiar esto. Entonces, si conocen a un terapeuta, psicólogo o psicóloga que dice yo curo homosexuales, pues la verdad es que no. De entrada está cometiendo una violación a su propia ética profesional. Segundo, pues obviamente está violando el código ética del psicólogo. Revisen el código ética del psicólogo del apartado 90 al 100 aproximadamente. Habla precisamente de qué hacer cuando llegan usuarios de la diversidad sexual, ¿sí? Y en tercera, está trabajando, casi puedo decirlo con los ojos cerrados, con una visión religiosa, ¿sí? Porque son las únicas, ¿no?, que en algún momento han generado estas acciones, y que ya en el 2008, en el 2010 y en el 2012 se han denunciado este tipo de acciones, pero lo que hacen es modificar sus títulos, sus talleres o sus propuestas de cambio por un título que sea como más ameno. Es decir, ya no se presentan como de te voy a cambiar la
orientación sexual, ven y cúrate porque estás enfermito o enfermita. No, ya no se promueven así. Se promueven como camino a la castidad, como camino a la aceptación, como X, Y o Z. Y sobre todo que siguen trabajando ocultos. Entonces, por acá dice... Denis Pulido, una vez en un consejo técnico estudiantil el tema era inclusión y bueno, mis compañeros docentes dijeron que la escuela sí es incluyente porque dejan que entren punks. O sea, fíjense, y es muy interesante, Denis, porque una cosa es pensar que soy incluyente y la otra ubicar qué realmente yo hago en la escuela para generar un proceso de inclusión. Y a veces las escuelas, yo siempre me he peleado con algunas escuelas, porque luego tienen nombramientos bien bonitos. Esta escuela se ganó el título de Escuela Libre de Discriminación. Escuela tiene un premio por bla, bla, bla. Oye, ¿cómo le hiciste? Porque yo que estoy viviendo una situación del día a día con las alumnas y los alumnos, sigue habiendo discriminación. O sea, ¿qué hiciste? A veces las escuelas o las instituciones solamente quieren el papelito, ¿sí? Pero la real acción es el día a día. Yo conocí a un maestro de bachillerato de la Universidad de Guadalajara que a mí me encantó. Me encantó en el sentido de su actitud. El maestro en Colotlán, es la prepa de UDG Colotlán o Ocotlán, no, Colotlán, de Colotlán creo, y me encantó las acciones porque ellos cada determinado tiempo tienen acciones y acciones verdaderas y los miden con indicadores y el maestro le entra a todos los temas, entonces esas son las acciones que día a día se tienen que estar generando, no solamente hacer el protocolo sino también operarlo, sensibilizar, dar talleres, dar información, tener inclusive personal de los mismos alumnos o alumnas aliados, generando redes de apoyo que en algún momento permitan, ¿no?, poder llegar como información que a veces desde los escritorios no alcanzamos a revisar. Entonces hay que cuestionarnos como un poco cuáles podrían, si las escuelas que en algún momento estamos, pues solamente tienen el papel por escrito, y si lo tienen por escrito también podemos exigirles. ¿Qué actividades se pueden emplear en las escuelas para promover la diversidad sexual? Creo que ya he estado mencionando, talleres, videoanálisis, conferencias, ¿sí? Las escuelas están obligadas a dar información oportuna, objetiva y científica en temas de diversidad sexual. No tienen ni idea de la mínima sensibilización a las estudiantes exactamente, sí, o sea, no tienen ni siquiera la idea, por ejemplo, de generar acciones en torno a la reflexión sobre género, a la prevención del suicidio, a cosas como más cotidianas, menos en el tema de la diversidad sexual. Entonces, lo que necesitamos es que las instituciones pues encargadas de la impartición de la justicia, escuelas, inclusive la parte de salud mental, pues pueda ser más sensible a la cuestión de la diversidad sexual y poder ver cuáles son las problemáticas que en algún momento existen. Y la problemática es la discriminación, ¿sí?, que proviene precisamente de ideas heteronormativas fundamentadas en las cuestiones de los roles de género. Así que es importante empezar a cambiar todo esto. Se requiere que las instituciones pues generen programas para el bienestar dirigidos abiertamente a la diversidad y a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Hay que perderle el miedo a las palabras, ¿sí? Y hay que demandar con urgencia precisamente leyes, protocolos, ¿no?, acciones para prevenir la discriminación en general, y con ello una educación para la sexualidad. Aplicar, obviamente, el artículo constitucional número 4, donde habla que precisamente pues hombres y mujeres somos iguales ante la ley, ¿no? Es necesario pues también alentar, ¿no?, a la población a las cuestiones de denuncia, ¿no? Sobre todo, por favor, no minimizar la violencia, porque tenemos una visión en donde minimizamos la violencia, ¿sí? Lo que decíamos hace rato, por ejemplo, con el chiste, ¿no? Escucho un chiste, ¡ay!, y me río, pero, está
estamos naturalizando aspectos de violencia que asumimos y repetimos y que además adornamos con, pero es que no tiene el tono de insultarle, nada más es una cuenta, así nos llevamos, ¿no? Somos compas. No, la naturalización de la violencia precisamente empieza con generar estos cambios de actitud de manera personal y entender que la palabra, aunque yo no la diga con la intención, sigue teniendo una intención violenta, porque la palabra genera un impacto, la palabra ya está modelada, ya tiene prejuicio, ya tiene toda como una serie de fantasmitas que cuando la digo van volando, ¿no? De manera invisible y que van a impactar en la persona. Así que hay que erradicar hasta estas cuestiones mínimas de violencia. Por acá dice Miriam, sería muy importante tener educación para la sexualidad en un proceso continuo desde la infancia. Eso sería lo genial, ¿sí? Eso me parece que yo te lo aplaudo, Miriam, porque como lo hablábamos en el programa de sexualidad infantil, cuando empezamos a dar información oportuna, científica, ¿no? y laica desde la infancia, hay otras respuestas y vamos generando y formando personas más reflexivas, más incluyentes, más comprometidas, más empáticas, ¿no? más respetuosas. Y creo que la educación sexual debería estar desde la infancia, pero también con un montón de ejes transversales, a la par con padres y madres, ¿no? A la par con maestras y maestros, sobre todo porque no hay que olvidarlo, el hecho de que sea maestra o maestro quien esté dando una clase, pero si no está sensibilizado o sensibilizada en el tema de sexualidad, género o diversidad, lo que va a suceder, déjenme les cuento, es que va a replicar la discriminación, va a replicar el prejuicio. Entonces, creo que tiene que ser a la par y por todos lados la educación para la sexualidad. Tania, en un libro decía que las personas encarceladas tenían atracción. Eso es muy bueno. Casi estamos cerrando, pero déjenme les cuento. Una cosa es la orientación sexual y otra cosa es la práctica sexual. Algunas, por ejemplo, personas que están encarceladas o privados de su libertad, seminarios, ejército, etcétera, tienen relaciones sexuales con las mismas personas que están dentro porque es la única opción que hay, ¿sí? Pero también se ha investigado que cuando salen de esos espacios, pues tienen sus relaciones sexuales con las personas con base a su atracción sexual, ¿sí? Entonces, una cosa es la orientación y otra cosa es la práctica sexual. Y si no, el ejemplo más claro es como el trabajo sexual, ¿no? Si alguien llega, ¿no? con un trabajador sexual, le paga y le dice, oye, ¿puedes tener sexo conmigo? Independientemente de su orientación sexual, pues por cuestiones de trabajo lo podría hacer, ¿no? Y creo que acabamos con los comentarios. Entonces, bueno, el tema al final es que me parece que el tema de la homo, lesbo, bitransfobia, ¿no? Aplica como en muchas áreas de nuestra vida. Aquí lo importante es, incluso en la familia, que no lo hemos tocado, pero ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, creo que es muy importante tener una apertura y un conocimiento con una información que realmente sea formativa y reflexiva en temas de la diversidad sexual. Ni el tema de orientación, identidad es un trastorno, no se puede modificar. Lo que sí podemos hacer es cambiar las actitudes y los comportamientos que hay en torno precisamente a estos temas. ¿Por qué? Porque básicamente si en 1990 se reconoció que la orientación sexual homo y bi no es una patología, fíjense, estamos en el 2020, estamos hablando de hace 30 años apenas, ¿no? que se despatologizó, pero estamos luchando contra 1900 años de intolerancia, discriminación, señalamiento y muchos prejuicios, ¿sí? Si ustedes se fijan, la generación actual, ¿no? de adolescentes, donde ya no tienen tanta esa información de patología, genera como una apertura más a la diversidad. Es decir, que estos temas van a estarse modificando como en otros 15 o 20 años más adelante, ¿no? Entonces tenemos que seguir educándonos en el tema de la diversidad, sobre todo mucho con mayor razón, ¿sí? aunque sea pleonasmo, en temas de identidad de género, porque la identidad de género apenas se despatologizó hace 2 años. Entonces todavía la población trans
tiene que seguir luchando, ¿no? Con una mayor transfobia que hay alrededor de ellas y ellos. Y cuando vemos las estadísticas, por ejemplo, de la Comisión de Crímenes por Odio, vemos los resultados y entonces son las mujeres trans y los hombres afeminados quienes viven una mayor discriminación, insulto, rechazo, violencia, agresión y crímenes. Y ahí podemos ver que lo que se pone en juego tiene que ver también con estos roles de género que necesitamos empezar a modificar, a cambiar y a reestructurar. Entonces, ¿cuál podría ser la conclusión? Vamos informándonos, sensibilizándonos. Si me estás escuchando, si tú eres, por ejemplo, profesional de la salud, métete a la parte también de derechos humanos. Súper importante. Si eres papá o mamá, métete a los grupos de apoyo para madres y padres con hijas e hijos LGBT. Tu historia puede cambiar la historia de tu hijo o de tu hija. No lo orillemos a una cuestión de depresión o ansiedad. Si eres maestro, infórmate. Todos infórmense porque me faltan 10 segundos, ¿no? Para terminar el en vivo. Cuídense, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles. El siguiente miércoles vamos a hablar sobre la salud sexual en hombre.